Gracias por su presencia en este auditorio Octavio Paz de las instalaciones del Senado de la República, donde seremos partícipes de una sesión más del debate público de la reforma energética, espacio de expresión organizado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y que el día de hoy, 4 de noviembre, habrá de referirse al tema reforma fiscal, régimen fiscal y destino de la renta petrolera. Para expresarnos sus puntos de vista en torno al tema, nos acompañan en la mesa, como moderador, el señor senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República en esta 62ª legislatura. Bienvenido, señor senador. De igual manera, han sido invitados como ponentes el maestro Sergio Benito Osorio, el doctor Arturo Huerta González y el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Pasaremos ahora al desarrollo de la mesa con el formato que se ha acostumbrado en las diferentes sesiones de este debate público de la reforma energética, y cedemos el uso de la palabra al moderador, senador Mario Delgado Carrillo. Si es tan amable, señor senador. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este foro, donde pues ya después del susto de la reforma fiscal, pues tenemos que regresar al debate petrolero y estar muy atentos con lo que sigue. La verdad es que mucho gusto estar entre personalidades tan distinguidas como el maestro Sergio Benito Osorio. Sergio, bienvenido. El doctor Arturo Huerta, uno de los economistas más reconocidos y prolíficos en nuestro país, y a quien yo he visto una de las personas que más sabe de petróleo es el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, así que me da mucho gusto estar en este panel tan distinguido. Y en un tema pues no menor, hablar de la renta petrolera, el destino de la renta petrolera, el régimen fiscal, la reforma fiscal justo que acabamos de tener este debate, donde vimos claramente intentos del gobierno por introducir de manera alevosa en la ley de ingresos y en otros ordenamientos, pues ya lo que se desnudaron un poco de cuáles son sus intenciones de modificar el régimen fiscal de Pemex, justamente previendo que vayan a llegar empresas extranjeras y pues no cobrarles los impuestos que se están cobrando hasta el momento. Y la renta petrolera, pues que sigue siendo la gran bolsa fiscal de nuestro país, con una dependencia altísima que tiene México de los ingresos del petróleo, que nunca los consideramos como un activo de la nación. Nos los gastamos igual en gasto corriente, que en subsidios, que prácticamente en lo que sea, y nunca le damos la dimensión de realmente lo que es un activo que debería estarse invirtiendo en el futuro de las siguientes generaciones, hacer la renta petrolera transgeneracional, pero no, simplemente la estamos despilfarrando. El dato de excedentes petroleros que tuvo el gobierno de Calderón pues es impresionante, más de 850,000 millones de pesos, que pues no se invirtió en infraestructura, no se invirtió en darle mayor capacidad a nuestra economía para tener más crecimiento, simplemente se despilfarró, y pues así seguirá el año que entra esta tendencia, porque estamos en un tren desbocado del gasto público y corriente, donde no nos ponemos a revisar ni su eficacia ni la transparencia del mismo, y cada vez tenemos más recursos para financiar. Y vemos cómo otros países están tomando otras decisiones. Todas las protestas que se dieron durante la Copa Confederaciones en Brasil, de toda la masa, toda la sociedad que se movilizó, pues ya
ha tenido un efecto muy importante, que es obligó al gobierno a que hiciera una ley para que el destino de la renta del gran yacimiento que acaban de descubrir en un 75% sea para educación y en un 25% sea para salud. En México discutimos y debatimos mucho sobre nuestro petróleo, pero discutimos poco sobre lo que está pasando con nuestros jóvenes. Si lográramos tener la mejor empresa petrolera del mundo y si sigue el porcentaje de deserción escolar que tenemos en nuestra juventud, si cada año se siguen abandonando la escuela 1 millón de jóvenes, pues por más que tengamos la mejor administración del petróleo en nuestro país, no le va a ir mejor. Y si vemos la cantidad de recursos que se necesitan para que esos jóvenes se quedaran dentro del sistema educativo, pues está claro que una parte de la renta petrolera la tendríamos que dedicar justamente a invertirlo en esos jóvenes, pues para revertir las tasas de crecimiento que tiene nuestro país. Todos estos temas los vamos a discutir hoy aquí con quienes realmente saben de esto. Voy a ir presentando a cada uno de nuestros participantes del día de hoy, conforme les vaya tocando su turno. Vamos a empezar con el doctor Arturo Huerta González. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también es jefe del posgrado de la Facultad de Economía desde el 2011. Ha hecho estudios de investigación en la Universidad de Berkeley, en California, en la Universidad de Campinas, en Brasil, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ha sido profesor invitado también de la Universidad de Kansas City, en Missouri. Ha recibido múltiples premios en su carrera. Destaco el Premio Anual de Economía de Banamex por la tesis de licenciatura en 1974, el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y el Premio Universidad Nacional de Investigación en el área de Ciencia Económica y Administrativa. Es autor de 16 libros y más de 200 artículos teóricos y analíticos publicados en distintas revistas especializadas. El libro más reciente que tiene se titula Obstáculos al Crecimiento, Peso Fuerte y Disciplina Fiscal. Doctor, me da mucho gusto darle la bienvenida al Senado de la República. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación que me hizo el senador Mario Delgado para estar en este importante foro. Es muy importante este tipo de seminarios a fin de debatir sobre aspectos específicos, en este caso sobre el nuevo régimen fiscal a Pemex, la ley de ingresos sobre hidrocarburos y qué es lo que pasa, lo que ha pasado con la renta petrolera y qué pasará. Aquí se toman decisiones en este Congreso, en el Senado, que son trascendentes para la dinámica económica del país. Y bueno, fuera que el proyecto nacional estuviera presente en la toma de decisiones de cada uno de los legisladores en nuestro país. Bueno, yo trabajo la cuestión macroeconómica, sobre todo, y voy a analizar esta problemática de la ley de ingresos sobre hidrocarburos en esta perspectiva. ¿Qué es lo que Pemex ha representado para el país? Imaginémonos que no tuviésemos la industria petrolera. ¿Qué sería de las finanzas públicas, tomando en cuenta que el 33% de los ingresos del sector público provienen del petróleo? ¿Qué sería del sector externo, tomando en cuenta la importancia que las exportaciones petroleras tienen dentro de la balanza de comercio exterior? ¿Qué sería de las reservas internacionales y de la estabilidad del tipo de cambio, repito, si no tuviésemos petróleo? Por lógico, estaríamos más subdesarrollados de lo que estamos. Los empresarios no tendrían las canonjías tributarias que han venido teniendo por décadas.
tendríamos un contexto, repito, de recesión, inflación, devaluación. Si México ha venido manteniendo estabilidad macroeconómica, estabilidad cambiaria en los últimos años, en gran medida ha sido gracias a los altos precios internacionales del petróleo y que México es un país exportador. Entonces, repito, la industria petrolera juega un papel muy importante en lograr la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, en mantener bajos déficits de comercio exterior, en tener grandes reservas internacionales y mantener la estabilidad del tipo de cambio y la baja inflación. Ahora, la cuestión es de que es para que nuestro país tuviese un crecimiento tremendo, tomando en cuenta, repito, la gran riqueza derivada de las exportaciones petroleras. Y resulta que la producción de petróleo ha venido disminuyendo en los últimos años, igual que las exportaciones. México importa gasolina, importa gas, importa petroquímicos. Y evidenciando que, pues la renta petrolera, como ya decía el senador Mario Delgado, no se ha utilizado para potenciar la esfera productiva, para potenciar el crecimiento económico y la generación de empleo en nuestro país, sino ha habido un despilfarro de los recursos derivados de dicha industria en gasto corriente. Resulta que al dejar de lado la esfera productiva, o sea, hoy día México tiene menos industria, menos agricultura, menos economía formal de la que teníamos hasta el 80, y hemos caído en una situación de alta vulnerabilidad en torno al comportamiento de las variables externas, entre ellos el petróleo. Es decir, dependemos de cómo le vaya el precio internacional del petróleo, de cómo le vayan las exportaciones, cómo le van las finanzas públicas, cómo le va el sector externo, cómo le va el tipo de cambio, cómo le va la economía mexicana. Y eso muy bien lo sabe el gobierno, y de ahí que ha puesto toda la carne en el asador en la reforma energética. Ahora, la cuestión es, repito, de que al financiarse el gobierno de los ingresos petroleros, donde más del 70% de los ingresos de Pemex van a financiar finanzas públicas, ha descapitalizado a dicho sector, a dicha empresa, y la ha sobreendeudado. Entonces, Pemex no tiene condiciones para incrementar la inversión, para modernizarse, para incrementar las reservas, para invertir en refinerías, en petroquímicas y potenciar, repito, dicho sector. Se instrumentó, como ya lo señaló también el senador Delgado, esta reforma hacendaria, supuestamente encaminada a incrementar los ingresos públicos para establecer una nueva reforma, un régimen fiscal a Pemex para liberar recursos para que invierta y encare el proceso de modernización. Pero resulta que ahí están, o sea, lo fallido de la reforma aprobada, en el sentido de que no, o por más progresividad que se dice que tiene, en absoluto, no va a recaudar lo que esperaba, y luego menos va a recaudar en un contexto de contracción económica, porque la recaudación depende del comportamiento del ingreso de las empresas e individuos. Si no crece el ingreso de las empresas e individuos, disminuye la recaudación tributaria, por más que se aumente la tasa sobre el impuesto sobre la renta. Puede llegar la tasa a 35%, pero un 35% es diferente a 200 que sobre 100. Y el ingreso nacional está disminuyendo. Y al disminuir el ingreso nacional, pero finalmente el gobierno va a terminar recaudando menos, ¿verdad? Y hay un problema de crecimiento de la deuda interna y externa. Ahí está, se aprobó un endeudamiento adicional de $10,000 millones para el próximo año, y un incremento de la deuda interna arriba de $500,000 millones, que eso va a presionar sobre las finanzas públicas. Entonces, el gobierno plantea un nuevo régimen fiscal a Pemex para liberar recursos para que pueda invertir, pero resulta de que
de hacer eso, pues le va a comprometer más sus finanzas públicas, porque el gobierno terminaría recaudando menos de Pemex, y en un contexto donde está recaudando menos por la contracción de la actividad económica, presionaría sobre su déficit fiscal y mandaría señales negativas sobre los mercados financieros internacionales. Entonces, no por nada se plantea la reforma energética, encaminada a ¿qué? Pues a atraer inversión extranjera para incrementar la producción y exportación de petróleo, y vía incremento de la producción y exportación de petróleo, así el gobierno tratar de recaudar más. Ahora, la cuestión es que vemos que por más que nos dicen que hay que disminuir los ingresos petroleros, que las finanzas públicas no sean petrolizadas, vemos que la única viabilidad que el gobierno tiene para encarar las presiones sobre las finanzas públicas es justo la mayor petrolización de la economía. Y como Pemex es incapaz de, tomando en cuenta lo que lo han descapitalizado, lo han sobreendeudado y no tienen la capacidad de inversión y de crecimiento, de ahí que sea el sector privado, sobre todo transnacional, el que venga a incrementar la producción y exportaciones de petróleo, para así, repito, el gobierno incrementar sus ingresos tributarios. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado este modelo económico en el cual hemos estado? Donde no se generan condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, y donde el gobierno se ha sobreendeudado en gasto corriente y no de incremento de inversión, y al no incrementar la inversión, no incrementa la capacidad productiva, y al no incrementar la capacidad productiva, no incrementan los ingresos tributarios. Es decir, la deuda en sí no es mala, siempre y cuando se encamine a incrementar la capacidad productiva para incrementar el ingreso de las empresas e individuos, y así el gobierno recaudar más para poder pagar esa deuda. Pero en el momento en el cual se ha desperdiciado la renta petrolera, se ha desperdiciado esos altos niveles de endeudamiento, repito, se cae en una situación de deterioro de la capacidad productiva, de deterioro de la misma recaudación tributaria, y de ahí que se pretende, a partir de una reforma energética, que venga la inversión extranjera, tanto para seguir aumentando el superávit de cuenta de capitales, y así aumentar reservas internacionales para hacer frente a la vulnerabilidad internacional que la economía enfrenta, y además de que ésta se dedique a incrementar la producción y exportación de petróleo para mejorar las finanzas públicas. Ahora, la ley de ingresos sobre hidrocarburos incluye derechos, regalías, impuestos, y deberá de generalizarse para aplicar por igual a todos los jugadores de la industria, incluyendo a Pemex. Se establecen regalías básicas en que el Estado recibe un monto directo de utilidades. Pemex también paga un impuesto sobre la renta sobre utilidad normal que genera, y de esta manera, nos dicen, tendrá mayores utilidades, tomando en cuenta que se van a reconocer sus costos totales que serán deducidos antes del pago de impuestos. Ahora, nos dicen que el remanente de los derechos que pagará Pemex podrá ser reinvertido o transferido al presupuesto como si fuera un dividendo. La cuestión es de que la misma ley establece que el dividendo estatal que se entregará al gobierno por parte de Pemex, nos dicen, dice, el monto del dividendo tiene que ser calculado con el objetivo de no generar desequilibrio en las finanzas públicas. Es decir, si este dividendo que Pemex transferiría al gobierno es insignificante, que no venga a contribuir a equilibrar las finanzas públicas, pues resulta que Pemex le va a exigir que transfiera más, ¿no? Entonces, finalmente, este excedente que supuestamente vendría a fortalecer la capacidad de inversión de Pemex, pues no va a ser tal. O sea, el gobierno, bien lo hemos visto, su preocupación es el equilibrio fiscal,
a través de las finanzas públicas y por lo tanto seguirá este proceso de descapitalización de Pemex sin generarle su capacidad de inversión para encarar el proceso de competencia al cual estará sujeto en el momento en el cual se abra dicho sector a la inversión privada nacional y extranjera. Ahora, y nos dicen que la inversión tiene que incrementarse significativamente justo para incrementar las reservas petroleras, pero y la producción, las exportaciones, pero Pemex, repito, no tiene las condiciones, tomando en cuenta que la reforma hacendaria ya aprobada y el nuevo régimen fiscal contemplado no va a generar o a librarle a Pemex recursos para poder potenciar su desarrollo en dicho sector. Por lo tanto, no tendrá condiciones de competitividad frente a las empresas transnacionales y las cuales terminan desplazando más a dicha empresa dentro de la industria energética. Entonces, por lo tanto, de ahí que la reforma energética, surge la pregunta, ¿será el salvavidas de las finanzas públicas y del sector externo como el gobierno plantea? En el sentido de que vendrán a incrementar la producción y exportación de petróleo y así el gobierno va a recaudar más y que estas mayores inversiones y mayores exportaciones de petróleo van a mejorar las finanzas del sector externo. Veamos. La cuestión es de que la renta petrolera, la riqueza petrolera pasará a ser repartida entre los participantes en dicho sector. O sea, no vienen de gratis. La inversión extranjera no viene a nuestro país a resolver los problemas que los nacionales hemos sido incapaces de resolver. Ellos vienen por la riqueza del país. Ahí tenemos una banca extranjerizada que gana aquí lo que no gana en su lugar de origen. Tenemos empresas transnacionales en el sector comercio, en el sector servicios, que también han desplazado a las empresas nacionales, y lo mismo acontecerá con las empresas transnacionales que vengan al sector petrolero, debido a que Pemex no tiene la capacidad competitiva frente a ellas. Por más que nos dicen que le liberarán recursos para que pueda modernizarse, en absoluto. Entonces, predomina en estas iniciativas, en estas reformas estructurales, el principio de la competencia. Se nos dijo que íbamos a ir al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio, y si bien las exportaciones han crecido, las importaciones han crecido mucho más. Hoy día tenemos menos industria, menos agricultura, menos economía formal de la que teníamos antes del Tratado de Libre Comercio. Se nos dijo que con la liberación financiera México iba a hacerse de recursos para incrementar los créditos, abaratarlos, para impulsar la dinámica económica. Ahí tenemos una banca extranjera que gana lo que quiere y no otorga créditos al sector agrícola, otorga más créditos al consumo que a la industria manufacturera. Tenemos una banca totalmente disfuncional. Con la reforma laboral también nos dijeron que iban a incrementarse el empleo. Ahí tenemos tasas de desempleo crecientes, subempleo creciente. Y con esta reforma energética, con esta nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos, nos dicen que Pemex va a ser más competitiva, que el país va a tener menores precios de gasolinas, de gas, petroquímicos, que la industria en conjunto va a ser más competitiva. En absoluto, en absoluto. No hay constatación empírica en el país y a nivel mundial que esto lo corrobore, sino simplemente lo que ocasionará es el mayor desplazamiento, o sea, el achicamiento de Pemex dentro del sector energético nacional. Entonces, repito, no se reconoce la experiencia que ha significado estas políticas de apertura, estas políticas de abrir la economía a la libre competencia internacional, que nos han llevado, repito, a que el país no nos pertenezca. Y, repito, la dependencia fiscal seguirá dependiendo, como ya dijo también el senador, de los ingresos petroleros. El sector financiero sigue intocable, ¿no? Una tasa 10% de las ganancias de la bolsa, por favor. A las minerías de 7.5% que ganan lo que quieren, tomando en cuenta el alza de los precios internacionales del petróleo, vemos efectivamente para quién se legisla, ¿no? Para el gran capital. Entonces,
repito, en un contexto donde la cúpula empresarial sigue intocable, pues lógico, de ahí que la única alternativa que el gobierno tiene para incrementar sus ingresos tributarios es incrementar la producción y exportaciones de petróleo, aunque sean, repito, las empresas transnacionales. Y el problema es que con este nuevo régimen fiscal, donde se le bajan los impuestos a Pemex, pero en la perspectiva de bajarle los, como dijo Fluvio hace rato, una conversación, también en las empresas transnacionales, pues lógico, la única viabilidad que el gobierno tiene para incrementar su recaudación es que aumente el volumen de la producción y las exportaciones de petróleo, lo cual llevará a que se acaben las reservas en un mayor corto tiempo posible. Y la bronca es esa, ¿no? No hay mentalidad con respecto a tomar decisiones con respecto a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando la economía deje de tener petróleo? ¿No? Olvidémonos, o sea, vamos a estar a la barbarie, ¿no? Porque la economía, repito, no tiene condiciones endógenas alguna de crecimiento para satisfacer las necesidades de la población. ¿Qué vamos a vender después de Pemex? Para que el capital venga. Entonces, de ahí, repito, la apuesta del gobierno en torno a la reforma energética para poder atraer capitales, para poder seguir teniendo superávit de cuenta de capitales en la balanza de pagos, para poder seguir teniendo reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio y para incrementar las exportaciones en esa perspectiva, como incrementar los ingresos del sector público. ¿Qué con respecto a la renta petrolera? Se contempla que la renta petrolera por parte del Estado contará con dos mecanismos. Uno, la regalía que se calculará en proporción de los ingresos por ventas, y el porcentaje de utilidades que se destinará por cada contrato. Ese por un lado, está el régimen fiscal aplicable a Pemex, y por otro lado, el régimen de ingresos derivados de la aplicación de los contratos de utilidad compartida. La cuestión es, repito, de que por más que se nos dicen que la renta se incrementará, pues va a ser una proporción mínima en relación a la mayor renta, riqueza que se llevarán las empresas transnacionales participantes en dicho sector. El gobierno no requiere de la participación del sector privado en la exploración y explotación de la industria petrolera. Pemex es altamente rentable. El gobierno puede, como lo ha venido haciendo, puede incrementar el gasto público deficitario en favor de Pemex, y eso no es inflacionario, porque Pemex, repito, es altamente productivo, ahorrador y generador de divisas. Puede incrementar mucho más el gasto deficitario en favor de Pemex para potenciar su inversión, su crecimiento en refinerías, en petroquímicas, sin representar ello presiones inflacionarias. El sector privado se opone al déficit fiscal porque implica una mayor participación del Estado en la actividad económica. El sector privado ha venido presionando por décadas por la disciplina fiscal. ¿Para qué? Para disminuir la participación del Estado en la actividad económica y así se le amplíe la frontera de influencia a la cúpula empresarial en los sectores estratégicos de la economía. Entonces, es una decisión política, es una decisión de proyecto de nación, instrumentar políticas económicas para preservar los recursos estratégicos en favor de la nación. Y de ahí, repito, que perfectamente Pemex puede ser desarrollado a partir de gasto público deficitario. Los expertos en tecnología petrolera han dicho que perfectamente nuestro país podría desarrollar esa tecnología en aguas profundas en el lapso de 3, 4, 5 años. Que ahorita, repito, no es urgente empezar a invertir en aguas profundas. Pero hay todavía margen de maniobra para en aguas terrestres y someras seguir explotando el petróleo. Y el problema es, repito, de que se nos pone la reforma energética. ¿Por qué? Porque el país requiere de entrada de capitales. Porque el proceso de globalización en el cual estamos no tiene condiciones endógenas para sustentar la apertura comercial y financiera y para sustentar la estabilidad del tipo de cambio requerida por el sector financiero.
Entonces, ¿qué más que abrir Pemex a la inversión extranjera para llegarnos de capitales, para tener esa entrada de capitales que se requiere para mantener, repito, nuestra inserción en el proceso de globalización y mantener estable la moneda en favor de quien la controla, que es el sector financiero? Nos dicen que el destino de la renta petrolera vendrá a incrementar el potencial del país. Pero ya lo dijo el senador Delgado, ¿no? ¿A dónde se ha ido? ¿Y a dónde se seguirá yendo? A gasto corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene mecanismos, ¿no?, de recaudación por los bajos impuestos y por la evasión fiscal que sigue. No tiene mecanismos para flexibilizar la política monetaria, cambiaria y fiscal en favor del crecimiento económico. Entonces seguirá dependiendo de los ingresos petroleros para financiar su gasto público. Nos dicen, dentro de la iniciativa, que la renta petrolera es para realizar actividades estratégicas que se dirijan a maximizar la renta petrolera, a contribuir al desarrollo nacional. Pues no, repito, no da esos márgenes. Y habla que favorecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los costos de fiscalización petrolera de la Auditoría Superior de la Federación, apoyar la investigación científica y tecnológica en la materia energética, apoyar a los municipios colindantes donde sale el petróleo, a estados a través de los fondos de estabilidad de los ingresos de las entidades federativas y canalizar la renta petrolera a los fondos de estabilidad de los ingresos petroleros. Ahí está. O sea, su preocupación son el equilibrio fiscal. ¿Para qué? Para mandar señales de estabilidad a los mercados financieros. Son recursos no renovables, que no deben ir a gasto corriente, no deben ir para estabilizar la moneda que es controlada por el sector financiero. Un recurso no renovable debe ser, ¿para qué? Para canalizarlos a potenciar el propio desarrollo de la industria energética, para incrementar el valor agregado del petróleo a través de las refinerías petroquímicas. Hubo un estadista latinoamericano que dijo había que sembrar petróleo de un país petrolero, ya fallecido, pero no lo hizo el vato, ¿no? ¿Y sembrar petróleo qué implica? Pues pasar a producir internamente los bienes que financias con las exportaciones petroleras, ¿no? Si nuestro país ha perdido la autosuficiencia alimentaria, entonces dependemos de las exportaciones de petróleo para financiar las importaciones de alimentos, o si no, va a haber hambruna en este país. Oye, para no caer en ese nivel de vulnerabilidad, pues utiliza la renta petrolera para potenciar el sector agrícola, para ser autosuficientes, para potenciar el desarrollo manufacturero, para incrementar la cadena productiva, para así sustituir importaciones y disminuir las presiones negativas sobre el sector externo, porque una vez que no tengas petróleo no vas a tener capacidad de importar alimentos, de importar manufactura, de importar los bienes que estás financiando hoy día con el petróleo, ¿no? Pero no hay visión por parte de los que nos gobiernan y nos han gobernado. Y eso no está presente en iniciativa alguna, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muy claro de este modelo que se ha tenido durante muchos años y que ha fracasado además en otros países, de mantener pues de manera artificial esta pues farsa que se ha tenido sobre las finanzas públicas, y ahora pues se quiere poner el activo más importante de nuestro país en su historia justamente para tratar de mantener este modelo, que por cierto pues es muy frágil y que va a entrar muy pronto a prueba con el cambio de política de la Fed. A ver cuál va a ser la reacción de nuestro país. Más del 60% ya de los valores gubernamentales están en manos de extranjeros. Entonces, pues seguramente va a ser una argumentación más en favor de la urgencia de la privatización del sector petrolero para que entren capitales del exterior y seguir manteniendo este modelo. Bueno, seguimos con Sergio Benito Osorio. Él es licenciado en Economía y tiene maestría en Economía y Política Internacional por el CIDE. Él es economista del Politécnico y también un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de París. Sergio Benito fue diputado federal, presidente de la Comisión de Energía
en la 57 legislatura, asesor en materia de política energética en el Senado de la República, tiene diversas publicaciones en Economía Mexicana, ha publicado en periódicos como El Universal, La Jornada, es coautor de varios libros, destaco hacia la integración de los mercados petroleros en América y el del Colegio de México, México 2012, la responsabilidad del porvenir. Muchísimas gracias, Sergio, bienvenido. Gracias, Mario. En primer lugar, quiero agradecer a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República la invitación a participar en este debate sobre la reforma energética nacional, particularmente sobre el régimen fiscal de Pemex y el destino de la renta petrolera, temas fundamentales para la vida económica del país. Como todos sabemos, el titular del Ejecutivo Federal envió el pasado 12 de agosto al Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales para eliminar la exclusividad del Estado en la explotación de la riqueza de hidrocarburos del país, para permitir la inversión privada en todas las actividades que forman la cadena de la industria petrolera. Ese es el nuevo escenario que aquí habremos de tener en cuenta para examinar las formas como el gobierno, a través de la hacienda pública, podrá captar la parte de renta petrolera que corresponderá a la nación como producto de los nuevos negocios que piensa emprender en los próximos meses. El debate sobre la apertura del sector energético a la inversión privada no es nuevo en México, como lo muestra el hecho de que hace 5 años justamente el Congreso aprobó una serie de reformas al marco legal de los hidrocarburos y específicamente para que Pemex pudiera asignar contratos de explotación petrolera a particulares. Que ahora el presidente de la República convoque nuevamente a los legisladores a discutir el tema sorprende, porque los contratos acordados en 2008 aún no han tenido tiempo de ser ejercidos plenamente para juzgar sus resultados. Sin embargo, es evidente que para los proponentes de una mayor privatización de la explotación petrolera no fue suficiente lo acordado en el 2008 y hoy pretenden ir más lejos. Ahora, como antes, se argumenta que Pemex no cuenta con los recursos de inversión que se requieren para ampliar su capacidad extractiva, que carece de tecnología para los llamados hidrocarburos no convencionales, que no cuenta con recursos humanos o administrativos suficientes para los nuevos desafíos. Cada uno de estos elementos ha sido analizados y respondidos en diversas sesiones de este foro por especialistas de reconocida capacidad, pero con independencia de la respuesta técnica que se hubiera dado, históricamente, la decisión de marginar al Estado de la explotación petrolera no podrá justificarse a partir de argumentos de insuficiencia administrativa, tecnológica o financiera, no para un negocio que actualmente atraviesa la fase más lucrativa de su historia. Es ineludible, aunque solo sea de manera muy rápida, relacionar la propuesta de apertura de la explotación petrolera mexicana a la inversión privada con la situación que hoy vive la industria petrolera internacional. Hay al menos 3 fenómenos que la caracterizan. El fortalecimiento de las empresas estatales. Ellas controlan casi el 90% de las reservas mundiales de petróleo, participan en el 71% de la producción y en el 85% de las exportaciones. Pero además se fortalece su integración industrial y global por su participación exterior y en otras actividades. Como consecuencia de lo anterior, el margen de acción de las empresas petroleras privadas se está reduciendo. Los principales proyectos en los que participan están fuera de los territorios que concentran las mayores reservas o participan en asociación con empresas estatales. Sea el caso del reciente proyecto de Libra en el presal brasileño o de Sakhalin en Rusia. En ese contexto, se fortalecen las empresas de servicios petroleros por la diversificación y aumento de la demanda que representan las empresas estatales, de tal modo que las propias empresas petroleras privadas participan como empresas de servicios. La ola de reformas para la liberalización de mercados que dominó los años 90 efectivamente llevaron a la privatización de empresas petroleras en algunos países como Rusia, Noruega, Brasil, China o la India, formando un sector de empresas mixtas
que concentran aproximadamente el 6% de las reservas mundiales y el 27% de la producción mundial. Al cabo de casi 3 lustros, el proceso no se siguió ampliando. Incluso hay señales de fortalecer la presencia estatal en algunas de las empresas parcialmente privatizadas, probablemente debido a las ventajas que ofrece el incremento extraordinario de los precios del petróleo a los propietarios de las reservas. De tal modo que la propuesta de reforma en México para privatizar su sector energético aparece desfasada en el tiempo y en los mecanismos para llevarla a cabo. Desafortunadamente, más que el debate sobre la justificación de la reforma, lo relevante son las consecuencias que puede traer para el desarrollo del país. El ejemplo más contundente lo aportan las reformas en petroquímica y para el transporte de gas natural. A casi 20 años de liberalizadas, esas actividades, los resultados son prácticamente inexistentes. Sus consecuencias son: el estancamiento en la construcción de gasoductos es responsable de la falta de interconexiones que hubieran permitido una mayor gasificación de la generación de electricidad y, por lo tanto, del aumento relativo de las tarifas eléctricas. En el caso de la petroquímica, la inversión fue sustituida por importaciones crecientes. Podría decirse que se vendió el mercado mexicano para ser abastecido desde el exterior. Se menciona recurrentemente que el país no debe asumir el riesgo de las inversiones que se requieren para explotar los yacimientos en aguas profundas, como si hubiese empresas que aceptan venir para asumir solo los riesgos. Por ejemplo, el portafolio de ExxonMobil 2012 ubicó menos del 10% de sus proyectos en aguas profundas. Empresas de esa magnitud estarán interesadas en participar en los proyectos de aguas profundas en México, o mejor dicho, ¿en qué magnitud o con qué magnitud de beneficio estarán dispuestas a asumir los riesgos? Justamente, el titular del Ejecutivo Federal ha presentado una propuesta para un nuevo régimen de ingresos fiscales sobre hidrocarburos, a partir del establecimiento de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que se pactarán mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos. De acuerdo a la propuesta, las contribuciones fiscales que se pagarían a la hacienda pública en virtud de estos contratos, llamados de utilidad compartida, en el caso de Petróleos Mexicanos, establecen un conjunto de parámetros en torno a 4 elementos básicos: una cuota mensual por kilómetro cuadrado de la superficie territorial objeto del contrato, y que en promedio podría ser de 3,450 pesos al mes, un porcentaje sobre el valor de los hidrocarburos extraídos, que a los precios actuales se ubicaría en poco menos del 10%, y un porcentaje de la utilidad operativa de Pemex, que determinaría la Secretaría de Hacienda, y finalmente el impuesto sobre la renta que surja una vez realizadas las deducciones que se puedan acreditar. Es posible estimar, a partir de una simulación con los datos disponibles, que el nuevo modelo fiscal permitirá una reducción de 10 puntos a la obligación fiscal que actualmente paga Pemex y que asciende al 71.5% sobre el valor neto de sus ventas. La variable crucial para Pemex sería la magnitud de su utilidad operativa que la Secretaría de Hacienda va a reclamar como participación para el Estado, y que sería la renta que la nación obtendría por el aprovechamiento de sus hidrocarburos. Resta saber el trato que se dará a las empresas distintas de Pemex, que llevarán a cabo la explotación del petróleo o del gas natural, tomando en cuenta que ellas no aportarían una parte de su utilidad operativa al no ser propiedad del Estado mexicano. Hay distintas incógnitas debido a que no se conoce en realidad el modelo de contrato que se aplicaría. Por ejemplo, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional del presidente Peña señala que las remuneraciones a los contratos podrán ser en efectivo o de los recursos que se obtengan, es decir, con petróleo. Por otra parte, la iniciativa de ingresos sobre hidrocarburos establece un ente comercializador a quien las compañías entregarían los hidrocarburos obtenidos. Por lo tanto, no sabemos si el mismo ente comercializador será estatal, mixto o posiblemente privado.
La diferencia en cuanto a que las compañías privadas se queden o no con parte de los hidrocarburos obtenidos es fundamental para determinar la magnitud de la renta que se apropiaría, porque evidentemente la acumulación de petróleo ante escenarios de incremento de precios implicarían magnitudes mayores de renta apropiadas por el particular. Es de lamentar que una decisión para reducir la carga fiscal a Pemex no se haya dado en el pasado y que ahora se otorgue para beneficiar a particulares, quienes, además, no se verían obligados a pagar sus obligaciones fiscales por adelantado, como lo viene haciendo Petróleos Mexicanos. La operación presupuestal y financiera de Pemex está sometida a tres restricciones esenciales. Primero, el mandato que el Ejecutivo Federal ha dado, al menos durante los últimos 20 años, ha sido monetizar el valor de las reservas de hidrocarburos a la mayor brevedad posible. Esto implica que la calificación de los proyectos industriales e incluso los de gas natural se ubiquen siempre atrás de los proyectos de extracción de aceite. Por consiguiente, el destino de la mayor parte de la inversión se ha concentrado en las actividades extractivas. En segundo lugar, el control de los recursos presupuestales y financieros de Pemex depende de una autoridad externa que lo regula cotidianamente bajo criterios no industriales, lo que redunda en un sinnúmero de obstáculos administrativos y pérdida de oportunidades para Pemex. En tercer lugar, durante los últimos años, y derivado de los elevados excedentes de ingresos petroleros, la autoridad presupuestal ha impuesto la obligación a Pemex de mantener niveles crecientes de superávit primario, lo que implica una situación aberrante de imposibilidad de gasto aún con suficiencia presupuestaria y subordina aún más la operación de la empresa a los requerimientos del equilibrio diario de las finanzas públicas. Por cierto, 2014 será el primer año en que el superávit primario de Pemex bajará de manera sustancial, desde un promedio de 110,000 millones a 20,000 millones como promedio del sexenio pasado, lo que seguramente permitirá mayor eficiencia en el ejercicio de su presupuesto a la paraestatal. Tal reducción deja en claro que la necesidad del déficit primario argumentada por la autoridad hacendaria en el pasado no era justificada. Bajo estas restricciones, más allá de las ineficiencias atribuibles a la propia estructura de Pemex, es realmente difícil que cualquier entidad en el ramo que sea pueda entregar resultados positivos. No obstante, la explotación petrolera aumentó sus aportes a la hacienda pública en un 62% durante los últimos 7 años, mientras que el conjunto de otras fuentes progresó apenas en un 40%. La posición del patrimonio contable de la entidad y su capacidad para hacer frente a otros compromisos, como pudieran ser sus obligaciones para el fondo de pensiones, han venido mejorando en la medida en que sus ingresos se han beneficiado de los altos niveles de los precios internacionales. Sin embargo, Pemex requiere de una mayor flexibilidad que es impedida por el actual régimen corporativo y presupuestal. Los requerimientos de inversión de Petróleos Mexicanos durante el último sexenio han sido cifrados por distintas estimaciones oficiales en un rango de 80,000 millones de dólares, lo que se relaciona positivamente con los promedios de inversión de 20,000 millones de dólares que se han realizado durante los últimos años. Por lo tanto, no habría la escasez de recursos que se ha argumentado para la modernización y fortalecimiento de Pemex. El debilitamiento de la plataforma de extracción, que se sitúa en 2.5 millones de barriles por día, ha sido más que compensado por el crecimiento de los precios de la mezcla mexicana, que puede superar las estimaciones del Congreso, $85, por lo que no es aventurado señalar que se mantendrá una magnitud de ingresos excedentes por encima de los 10,000 millones de dólares anuales, parte de los cuales deberían canalizarse a fortalecer la infraestructura de Pemex. Por lo anterior, reitero que el problema no puede ubicarse en los montos de inversión de Pemex, sino el sistema, en los mecanismos que hoy impiden a esta entidad utilizar eficientemente los recursos que anualmente le autoriza el Congreso. Frente a esta problemática, llama la atención que el diagnóstico sobre la situación de Pemex que presenta la Secretaría de Energía y la Dirección General de Petróleos Mexicanos no hubiese abordado las dificultades de la entidad paraestatal con el esquema presupuestal vigente, por más que el propio Ejecutivo Federal ha promovido una amplia campaña publicitaria reiterando su convicción
de que las reformas que envió al Senado de la República están orientadas a fortalecer a Pemex. No hay una sola reflexión, y menos aún una evaluación oficial sobre el uso de los ingresos excedentes de Pemex para fortalecer su capitalización o sobre la conveniencia de dotar a la paraestatal de una mayor autonomía frente a la Secretaría de Hacienda. Aun cuando es posible coincidir en que es indispensable un periodo de transición para lograr una sana distancia entre Pemex y la Hacienda Pública Federal, no debe admitirse que Pemex se mantenga como un instrumento de equilibrio fiscal antes que como una entidad productiva, sobre todo en un escenario de competencia. ¿Qué instancia democrática define hoy los objetivos de una de las principales políticas públicas de la nación? ¿Qué alcance tendrán las metas de extracción y exportación? ¿Quién definirá si se debe entrar a aguas profundas del norte del Golfo de México y con qué ritmo? ¿Cuáles serán los vínculos con los programas y proyectos del resto de las entidades del sector energético? Es evidente que en el país hace falta como uno de los elementos centrales para la operación del sector energético un sistema de planeación que funcione eficientemente. En mi opinión, dotar a Petróleos Mexicanos de una mayor autonomía presupuestal, financiera y de gestión puede ser el inicio de una modernización que permita al país recuperar la consistencia de su política energética en la medida en que Pemex cuente con instrumentos que potencien su capacidad como operador exclusivo de la industria petrolera nacional. En general, nos hemos referido a la renta petrolera como el único aporte que pudiera realizar una empresa estatal de hidrocarburos. Sin embargo, a nivel internacional no solamente las empresas petroleras aportan renta, aportan recursos que dependen de su integración de actividades industriales y su integración global. El caso particular de México es relevante porque sería quizás una de las pocas grandes petroleras internacionales que no tienen definidos objetivos de mediano y largo plazo. Hay casos como el de Petrobras, donde se definió una estrategia para lograr asegurar reservas y a partir de ahí impulsa su expansión en el ámbito internacional. Hay también los casos de las empresas petroleras chinas que tienen la misma lógica. Existen empresas como Statoil, empresas incluso como la empresa estatal de Qatar, que se han definido objetivos financieros y salen al mercado internacional justamente para consolidarlos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos para Petróleos Mexicanos? Simplemente incrementar su plataforma de extracción. ¿Con qué propósitos? La situación de la industria petrolera mexicana es paradójica. La declinación de sus principales yacimientos coincide con un ascenso extraordinario de los precios internacionales del petróleo que ha transformado los malos augurios sobre las finanzas públicas en bonanza insospechada. Esta circunstancia abre la oportunidad para edificar un acuerdo que libere a Pemex de las exageradas ataduras presupuestales que limitan su operación, así como una reforma institucional que promueva la modernización del sector energético. Oportunidad que permanecerá abierta en tanto los precios internacionales del petróleo se mantengan altos. Ojalá y la sociedad mexicana sea capaz de aprovecharlo. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy puntual. Es una pregunta clave. Incrementar la plataforma de Pemex, mayor producción y exportación. ¿Para qué? ¿Para seguirlo gastando como lo gastamos hasta ahora? Pues el costo de oportunidad es altísimo, porque es la viabilidad de las futuras generaciones. Gracias, doctor. Bueno, a continuación, el doctor Fluvio César Ruiz Alarcón. Él es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestro en Ingeniería de Exploración Petrolera por la Facultad de Ingeniería de la misma Universidad Nacional. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y de doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París.
Ha impartido conferencias en muchos países en el mundo, en México, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia. Es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía y del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Desde 2009 se desempeña en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Petróleos Mexicanos y del Comité de Estrategia e Inversiones del organismo subsidiario Pemex Petroquímica. Bienvenido, Fluvio. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. No sé si se bloquea o si se ve. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bien, pues también empezaré dando las gracias por la invitación a los senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En este debate, como trataré de mostrar en la presentación, pues es central, y ya tanto el doctor Huerta como el maestro Sergio Benito Osorio habían adelantado la relevancia que tiene para Petróleos Mexicanos. Empezaré. No sé si apuntar acá. Ahí está. Bien. Pues un dato que me gusta reiterar porque me parece que es muy importante, ya decía el doctor Huerta sobre la rentabilidad de Petróleos Mexicanos, y como ustedes pueden observar, Petróleos Mexicanos antes de impuestos pues es la segunda empresa del mundo en utilidades, solamente superada por Exxon, pero por encima de gigantes como BP o Shell. Es una empresa, un organismo claramente rentable. Ahora bien, una vez que se aplica el régimen fiscal, pues de ser la número 2, pues pasa a ser la número 86. De manera que eso nos da la idea de que pues algo raro anda pasando en Dinamarca, para parafrasear un poco a Shakespeare. Pues es un brinco tremendo, y desafortunadamente pues un brinco al vacío. Ustedes pueden observar ahí el descenso. Y si Pemex tiene esta utilidad, este margen tan amplio de utilidades antes de impuestos, pues es porque por las ventajas geológicas, si se quiere, pero al final del día opera con costos muy competitivos. Ustedes pueden ver en la gráfica que el costo de producción, el costo de extracción propiamente, pues es inferior a empresas como Statoil o Total. Insisto, aquí se refleja también en mucho la ventaja geológica, pero al final del día de eso se trata la industria petrolera, de las rentas diferenciales, que también se pueden observar en los costos de exploración y desarrollo, que como vemos son también inferiores a muchas de las grandes compañías. Pero no solamente se trata de los costos, sino también del desempeño técnico, ¿no? De la capacidad tecnológica que de repente, se pone demasiado en el centro de las discusiones para tratar de justificar la apertura. Lo que ustedes ven en la gráfica muestra que a partir del año 2003, que es cuando se empiezan a recuperar los niveles de inversión en exploración. Si ustedes recuerdan, por esos años Petróleos Mexicanos había disminuido hasta un 24% su tasa de reposición de reservas, es decir, de cada 4 barriles de petróleo que se producían, solamente se incorporaba 1 como reserva. A partir de ese año empezó a incrementarse la inversión en exploración, y los resultados pues son los que ustedes pueden observar. En términos de los descubrimientos en este lapso, pues Petróleos Mexicanos es la tercera empresa y además es la segunda en descubrimientos comerciales. Ahora bien, ustedes pueden ver en la parte baja cómo estos descubrimientos tienen un gran potencial antes de impuestos, pero también, una vez más, hay una gran disminución después de impuestos. Y bueno, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a este pequeño
Frankenstein que ustedes pueden ver, que no vamos a entrar en detalle, pero es el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, compuesto por 20 impuestos y derechos que propician que prácticamente el 70% de los ingresos de Petróleos Mexicanos, como ya se ha señalado aquí, pues vayan a dar al fisco. Si redujéramos este régimen fiscal, si lo representáramos como un barril de petróleo al precio promedio de 2012, que fue 101.90, prácticamente 102, pues la distribución de hacia dónde se va cada parte del barril es la que ustedes están viendo, y pues básicamente $69 prácticamente son los que se van en impuestos y derechos. $23 es una componente cada vez más relevante que tiene que ver con el costo de lo vendido, donde juega un papel fundamental la importación de gasolinas para reventa. El año pasado fue un buen año, ¿no? Hubo un rendimiento neto positivo, apenas la segunda ocasión, lo veremos más adelante, que eso ocurre en lo que va de este siglo, y bueno, se pudo tener este rendimiento. Ahora, si comparamos, porque ustedes dirán, bueno, pues al final del día es una empresa estatal, pues sí, pero pues a la que se le carga la mano más que a cualquier otras empresas estatales, ¿no? Ustedes, ahí en la gráfica, entre Pemex y PDVSA estaría Petrobras, ¿no? En cuanto a la carga fiscal sobre ingresos totales. Como ustedes ven, a pesar del papel relevante, muy relevante que tiene PDVSA en la economía venezolana, en las políticas públicas incluso, pues la carga fiscal es significativamente inferior a la carga fiscal que tiene Petróleos Mexicanos. Ya no se diga la comparación frente a Statoil. Pemex tiene una carga fiscal como proporción de sus ingresos totales que es el triple de Statoil, y es ni más ni menos 6 veces la carga fiscal que tiene Ecopetrol, que empieza también a ponerse como ejemplo en esta discusión. Y bueno, esta es la que yo llamo la triste y dramática historia de la Cándida Pemex y su abuela fiscal desalmada. Es lo que ha ocurrido en lo que va del siglo. Como les comentaba, si se fijan, de 2001 a 2012, solamente en 2 años hubo un rendimiento positivo después de impuestos. Ocurrió en 2006, que fue el año inmediato posterior a la primera gran reforma del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, cuando se sustituyó lo que irónica o simbólicamente se denominaba red, ciertamente era una red, y por la actual ley de derechos, a la que se le han ido agregando, por cierto, otros derechos. Se ha ido modificando esta ley, pero bueno, inmediatamente en 2006 se tuvo un rendimiento positivo, y el año pasado hubo un rendimiento de 907,000 millones de pesos antes de impuestos y de 5,000 millones después de impuestos. Ahora, ¿cuáles son los factores que juegan también más allá de los derechos? Esta lámina muestra lo que en la barra roja, lo que ustedes ven es lo que paga actualmente Petróleos Mexicanos con los límites de deducción a los que está sujeto. Recordarán, son $6.50 por barril producido y $2.70 en el caso del gas por millón de BTUs. Estos límites ya no cubren los costos totales de producción de Petróleos Mexicanos. Si hubiera un ajuste, si Pemex pudiera deducir sus costos reales, él estaría sometido a una carga fiscal que ustedes ven en la gráfica, en la barrita verde, y que en el caso de 2012 hubiera significado del orden de 120,000 millones de pesos adicionales para inversión. Bueno, esta lámina mi amigo Rogelio Gasca la tituló "Si Juárez no hubiera muerto". Es lo que se podría corregir sin modificar las tasas de los derechos, en particular el derecho ordinario sobre hidrocarburos, sino simplemente reconociendo a Pemex los costos reales de exploración, desarrollo y producción, no haciendo caravana con sombrero ajeno, ¿no? Porque eso es lo que ocurre con el subsidio al gas LP, que al final del día
absorbe Petróleos Mexicanos. Son datos de 2011, pero fueron, como ustedes vieron, casi 40,000 millones, y toda una serie de costos que no se le reconocen, incluso en el tema de las gasolinas, porque ahí lo único que se reconoce a Pemex es el diferencial de precios a lo que importa y al precio México, que se llama, pero no se reconocen los costos de transporte y logística, y pues que todos estaremos de acuerdo que no es mágicamente que se transporta la gasolina de Galveston a la gasolinera de CU, digo, o sea, hay toda una serie de gastos que no se reconocen. Bien, en este contexto es que se plantea un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos, y en la discusión, y las vamos a contrastar, hay básicamente dos propuestas: la que ya han comentado tanto el doctor Huerta como Sergio, que está contenida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y la que se hizo desde el Partido de la Revolución Democrática. Básicamente, la propuesta oficial se puede resumir en este diagrama, ¿no? En una primera etapa se le dan la Secretaría de Energía las asignaciones, le daría a Petróleos Mexicanos, lo que necesariamente implicaría una ronda cero, en la cual pues muchos esperaríamos que Petróleos Mexicanos al menos retuviera las zonas en las cuales ya ha invertido en la parte de exploración y desarrollo, porque de repente se dice muy fácil, pero para la exploración, para ir delimitando los campos y demás, pues se necesita una inversión muy fuerte en datos sísmicos, en nuestros primeros estudios geológicos, y por supuesto que esos cuestan y cuestan bastante. Entonces algunos esperaríamos, bueno, espero que muchos, para que se pudiera empujar, que estas asignaciones se le reconocieran ya a Petróleos Mexicanos lo que ha invertido. Porque sea lo que es muy importante que seamos muchos, porque hay voces desde el gobierno que plantean que Petróleos Mexicanos se concentre, dicen, en lo que sí sabe hacer, ¿no? Yo suelo decir que eso es como si les hubiéramos dicho a las taquimecanógrafas de los fines de los años 70 que no aprendieran computación. ¿Para qué? Si la Olivetti letera la manejaban como piano, ¿no? Los hemos mandado al desempleo. Entonces, Petróleos Mexicanos no puede ser achicado. Petróleos Mexicanos, si bien, y coincido plenamente con Arturo, con otros compañeros, no hay la urgencia de ir a aguas profundas, pero algún día tendremos que ir, y tenemos que ir adquiriendo las capacidades para cuando llegue ese momento. Pero en fin, se darían estas asignaciones, y Petróleos Mexicanos podría explotar, ya sea solo, o bien o mal acompañado, según sea el caso, y a partir de ahí, la producción que se diera en estos campos se entregarían a una comercializadora, en la que también coincido con lo que ya se ha dicho. Hay muchas cosas por definir: si va a ser el propio PMI, el actual, si va a ser una comercializadora del Estado, una comercializadora mixta, si va a ser PMI recargado. O sea, hay muchos temas ahí que evidentemente tienen que ser definidos, porque están surgiendo nuevos actores en el sector energético, se están planteando en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, pero no se dice nada ni sobre su naturaleza jurídica, ni sobre la forma en que serán regulados, y despiertan muchas dudas. Incluso yo pensaría que desde la misma perspectiva de eventuales compañías transnacionales que invirtieran, pues el hecho de entregarle el crudo a una comercializadora del Estado también generaría dudas, incluso desde esa perspectiva, que esta comercializadora es la que entregaría o colocaría el crudo en el mercado nacional e internacional, es decir, podría vendérselo a PM Refinación, podría venderlo en el mercado internacional, y el fruto de esa venta es la que sería a un fideicomiso, y a partir de ahí se haría el reparto en función de los porcentajes de inversión que se hubieran convenido. Otro tema ahí de preocupación es que el manejo central de estos contratos de utilidad compartida quedarían también en raspajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, lo cual, bueno, habría que preguntarnos si técnicamente estarían capaces, porque como vamos a ver, con la nueva ley, pues todavía son
muchos elementos centrales los que quedan bajo la égida de la Secretaría de Hacienda, ¿no? La constitución del fideicomiso que administraría estos ingresos derivados de los contratos, la fórmula, el mecanismo para ajustar los porcentajes de utilidad operativa, el porcentaje de recuperación de costos, que en principio sería el 100%, el porcentaje de la utilidad operativa de Pemex, la utilidad que le correspondería en consecuencia al Estado y el precio contractual de condensados, gas natural y petróleo crudo, ¿no? Como vemos, son todavía muchos elementos centrales que tendrían que ser fijados en ese sentido. Ahora, esto para resumir un poco o resumir gráficamente tanto la situación actual como la propuesta gubernamental y la propuesta del PRD, que habría que decir, en la propuesta del PRD lo que se hace son ajustar los límites de deducción, se amplían a 8 y 3 dólares en petróleo y gas respectivamente, y disminuir paulatinamente el del derecho ordinario sobre hidrocarburos. Se comentaba, y de hecho se ha planteado en el discurso público, que lo que se espera con el cambio, con la ley de ingresos sobre hidrocarburos, sería un aligeramiento de alrededor del 10%. Sin embargo, nosotros hicimos unas cuentas, ¿no? Suponiendo con relación al año 2012, lo que ustedes ven en la primera barra es lo que efectivamente pagó Petróleos Mexicanos en el año 2012 por la parte de los derechos de extracción, ¿no? Fueron 898,000 millones de pesos. Si en 2012 se hubiera aplicado la ley de ingresos sobre hidrocarburos, suponiendo que toda la producción de Pemex se tasa a esa ley y suponiendo, aquí hay otro supuesto, contratos de utilidad compartida donde fueran 70% Pemex y 30% los asociados, digamos, bajo esos supuestos, en el año 2012, en lugar de 898,000 millones, Pemex habría pagado 926,000 millones de pesos. Y estos son cálculos hechos campo por campo. Ustedes saben, obviamente, los costos son distintos, de ahí que los límites de deducción impactan de manera diferenciada. O sea, haciendo un cálculo sobre la base de 2012, pues en realidad la ley de ingresos no hubiera disminuido en 10%, sino incrementado en 3% lo que paga Petróleos Mexicanos. Y si comparamos ya con la propuesta del PRD, en el año de 2012, utilizando el 70% que está planteada para hacer la tasa a utilizar en 2015, pues habría habido una disminución de 38,000 millones de pesos y con un objetivo al final de toda la etapa de transición que llega a 62.5% de derecho ordinario, habría para el último año o el primer año, si se quiere, de aplicación de esta tasa, una disminución del orden de 190,000 millones de pesos. Ahora bien, una parte del problema es esta, la parte de los ingresos. Sin embargo, recordemos que un régimen fiscal pues tiene dos caras que también inciden. A pesar de que en el espíritu de la reforma de 2008, e incluso yo diría desde la de 2005, había no solamente una disminución, la idea de disminuir la carga fiscal, sino de darle mayor autonomía presupuestal a Petróleos Mexicanos, lo cierto es que vía reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autonomía quedó muy acotada, de manera tal que si bien la ley habla, la ley de Pemex, que el Consejo de Administración aprueba un presupuesto que se envía a la Secretaría de Hacienda para ser integrado al paquete económico, pues desde la Secretaría de Hacienda se sigue, ya lo comentaba Sergio, se sigue utilizando a Pemex como factor de ajuste de las cuentas nacionales y entonces se le disminuye unilateralmente
este presupuesto a través de una interpretación, que ni siquiera está explícito, es una interpretación que se da del artículo 11A del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que habla de que las entidades, básicamente Pemex y CFE, deben seguir una tendencia histórica de inversión, y bueno, en Hacienda se ha decidido que esa tendencia histórica son 2 puntos del Producto Interno Bruto, y a ese límite se le sujeta a Petróleos Mexicanos. Y esta circunstancia se mantiene en la propuesta del Ejecutivo, al agregar un título quinto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que al leerlo, pues bueno, contradice todo lo que uno puede leer con creciente entusiasmo en la exposición de motivos, ¿no? Uno va leyendo y pues parece que después de tantos años de debate realmente va a haber autonomía presupuestal, pero uno ya pasa al clausulado y definitivamente no hay. De nueva cuenta se trasladan todas las disposiciones que hoy están en la ley de Pemex y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y termina siendo un corset para el presupuesto, para el ejercicio de una verdadera autonomía presupuestal, ¿no? En particular, Pemex sigue siendo visto como el factor de ajuste de las cuentas nacionales, y aunque la ley dice que Pemex simplemente va a registrar, eso sí, con un dictamen costo-beneficio y en algunos casos con un dictamen de un experto independiente, sus proyectos, pues casi que podría yo apostar doble contra sencillo que eso va a ser el equivalente a la toma de nota de los sindicatos en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Se supone que es un acto administrativo cuasi automático, pero en la práctica puede definir la vida interna de los sindicatos. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, pues porque cuando vemos lo que invierte Petróleos Mexicanos comparado con lo que se pueden invertir, el ejemplo que se ha llevado y traído en estos meses de Petrobras, pues en esta lámina que pasaré muy rápido vemos simplemente que en los últimos 20 años la capacidad de inversión de Petrobras pues ha sido el triple, gracias a una autonomía presupuestal de la que ha hecho Petróleos Mexicanos. Pero no solamente es cuánto invierte, sino dónde invierte, ¿no? En qué parte de la cadena de valor invierte, y pues podemos ver que hay un mayor equilibrio en la inversión en las diferentes eslabones de la cadena frente a un Petróleos Mexicanos que ha sido llevado a invertir básicamente en la exploración y la producción. Y bueno, cuando se invierte, pues hay resultados, ¿no? Esta gráfica es simplemente un ejemplo más detallado de cómo se han ido incorporando reservas gracias a un incremento muy importante de la inversión en los últimos 10 años, ¿no? Ustedes pueden ver cómo en la línea continua se habían establecido ciertas metas y los resultados pues se han alcanzado o incluso superado cuando la inversión fluye. Por último, pues bueno, tres consideraciones finales que yo haría sobre la propuesta oficial, que pues no hay un alivio fiscal para Pemex, habría que hacer los demás años algunos ajustes, pero al menos si se hubiera aplicado en 2012 el primer año, el de que entraría en vigor en 2015, pues vimos que la carga fiscal hubiera aumentado un 3%, se mantiene el regateo a la autonomía presupuestal de Petróleos Mexicanos, y pues finalmente la consecuencia lógica es que se requiere avanzar a una verdadera disminución de la carga fiscal de Pemex que vaya de la mano con la autonomía presupuestal y de gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fluvio. Contundente, como siempre, con tus datos, estadísticas. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a una presencia muy distinguida, a la maestra Ifigenia Martínez. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y bueno, vamos a abrir, por si alguien tiene preguntas, vamos a tomar 3 preguntas y para que tengan la oportunidad de interactuar con nuestros invitados. Ya tenemos aquí algunas, perfecto.
Para el doctor Fluvio, en caso de disminuir la carga fiscal a Pemex, ¿cómo compensaría el gobierno la falta de estos ingresos? En la actualidad, la tasa de restitución de reservas es cercana al 100% con la producción actual. ¿Qué escenario pasaría en caso de aumentar la explotación de crudo a 4 millones? Pregunta el maestro Gabriel Valtierra. Al doctor Arturo Huerta le preguntan, dado la importancia de Pemex a la generación de ingresos que da el gobierno, ¿debería discutirse la reforma energética junto con la reforma fiscal? Tenemos acá más preguntas. Dice, la tendencia a nivel mundial en el sector petrolero es permitir que en la infraestructura de inversión en las joint ventures con empresas petroleras estatales, estas mantengan una inversión mayoritaria. Preguntan para ver quién quiere contestar. Esto ocurre en Brasil, en el campo Libra, en el caso de México y Pemex, ¿este modelo sería viable? Preguntan. Otra pregunta, ¿cómo se justifican la sobreexplotación de las reservas de petróleo? México es el último en reservas mundiales. ¿Se debe sustituir toda la renta petrolera con impuestos? ¿Qué similitudes hay? Esta está muy rara, pero bueno. ¿Qué similitudes hay entre el proyecto petrolero de José López Portillo y el proyecto del PRD? Menos mal que no preguntó la reforma hacendaria, porque ahí sí era como 100%. Y bueno, a ver, vamos con esas preguntas. Por favor, quien, como quieran. Ustedes, el doctor. Sí, porque ya tengo que irme. A ver. Sí. Entonces, como dijo aquel, come si te vas, hablo y me voy. Bueno, lo que yo quiero, lo que enfaticé es justo cómo los ingresos del sector público vienen descansando en los ingresos petroleros, a costa de la descapitalización, el sobreendeudamiento de Pemex, etcétera, etcétera. Efectivamente, van juntas la reforma hacendaria y la reforma energética. No por nada, en la misma ley de ingreso sobre hidrocarburos se señala que habrá un periodo de transición. Y ese periodo de transición está en función de cómo va a quedar la reforma energética, de qué tanta inversión extranjera se va a dar y qué tanto incremento de la producción y exportaciones se va a dar. Y esto no va a ser en corto plazo, sino se daría, de aprobarse, se daría en un mediano y largo plazo. Entonces, repito, el gobierno apuesta a incrementar sus ingresos tributarios, tomando en cuenta que no grava el sector financiero, no grava la cúpula empresarial, repito, descansa en los ingresos petroleros, y de ahí, repito, su prisa, su urgencia de la reforma energética para, a través de la mayor producción y exportación de petróleo, incrementar sus ingresos petroleros. Ahora, pero la cuestión es, de nuevo, ¿no? Yo quiero insistir de que en este nuevo régimen fiscal a Pemex, que será parejo para todas las empresas, las empresas, a través de la accesibilidad de costos, que pueden costos entre 20 y 30 dólares el barril, ahí se van a llevar riqueza petrolera. Y se van a llevar riqueza petrolera, renta petrolera por todos lados. Entonces, finalmente, el hecho de que el gobierno trate de incrementar la recaudación vía mayor producción y exportación será a costa de comprometer las reservas petroleras. Entonces, la cuestión es aquí en qué medida el incremento de la producción y exportaciones petroleras van a estar van a ser compensadas por el aumento de las reservas, o va a ser a costa de las reservas petroleras. Y luego esta cuestión de, y repito, no se justifica la sobreexplotación de las reservas petroleras en la perspectiva de incrementar producción y exportación. O sea, eso refleja la gran debilidad en la cual se encuentra la economía mexicana. Como no puede incrementar valor agregado a las exportaciones de manufactura,
no tenemos capacidad de sustituir importaciones, no tenemos capacidad de ser autosuficientes en alimentos, repito, le está apostando todo al petróleo. Y la cuestión es que más temprano que tarde esto se nos va a acabar y no vamos a tener motor alguno de crecimiento endógeno. Y por último, la cuestión es de sustituir la renta petrolera por impuestos. O sea, lo que aquí hemos enfatizado, bueno, lo dijo Mario, el senador Mario Delgado al inicio, yo también lo resalté, es de que no se debe usar la renta petrolera para financiar gasto corriente. El gobierno debe financiar gasto corriente a través de impuestos a las empresas y a las cúpulas empresariales. Y la renta petrolera debe utilizarse es un recurso, repito, no renovable, entonces por lo tanto tiene que ser utilizado en una forma productiva de sustituir importaciones, de incrementar el valor agregado de las exportaciones, de diversificar exportaciones y potenciar el desarrollo de la industria petrolera a través de incrementar su valor agregado. Y hay que preservar el petróleo para las próximas y futuras generaciones. Me disculpan, me tengo que ir. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Huerta. Él nos avisó que a las 12 en punto, como Cenicienta, tenía que irse. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues le seguimos. Sergio Benito. Yo quiero enfatizar un aspecto que creo que en el debate no se ha estado planteando con la debida insistencia, diría yo. Y es que en general, si uno revisa lo que hacen las distintas empresas petroleras en el mundo, las grandes petroleras en el mundo, es que tienen una política, tienen objetivos muy bien trazados. Nosotros estamos discutiendo si Petróleos Mexicanos tiene capacidad de inversión, si tiene tecnología, si tiene capacidad administrativa, etcétera. Como que tomamos el debate de manera muy segmentada, muy parcial. Hubiera sido muy conveniente que el gobierno federal estableciera que es una prioridad entrar a aguas profundas, por ejemplo, que a partir de su análisis es indispensable entrar en aguas profundas y que por lo tanto Petróleos Mexicanos requiere de asociarse. Bueno, pues tendríamos un tema de discusión más claro. De otra manera, simplemente saltamos sin tener claramente identificado el esquema completo. Yo repito, si revisamos ¿qué es lo que hace PDVSA, por ejemplo? Pues PDVSA, a partir de que el petróleo venezolano es muy difícil de procesar, decide comprar refinerías en Estados Unidos para asegurar la salida de su aceite. Si hablamos de la empresa estatal de Arabia Saudita, bueno, pues nos damos cuenta que esta empresa no requiere ir por reservas, no requiere dar salida a un aceite pesado que tuviera, bueno, por lo tanto sale a hacer negocios financieros en gran medida fuera de su territorio. Petróleos Mexicanos, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuáles son sus objetivos? Si el gobierno federal nos dice que el propósito es subir la plataforma de extracción a 3 millones de barriles diarios, bueno, alguien ya preguntó, pues entonces esa ficción de que la reposición de reservas llegó al 100%, pues seguramente ya no se va a dar, porque las magnitudes que se van a requerir de inversión son muchísimo, pero muchísimo más grandes. Ya no pensar si vamos a 3.5 o a 4 millones de barriles, pues evidentemente esa no sería la situación. Pero además los árabes han identificado una cosa muy importante, que es la contraposición totalmente de la tesis que se ha mantenido en el país. En México, siguiendo la idea de las petroleras privadas, se ha planteado como objetivo sacar la mayor cantidad de petróleo
en el menor tiempo posible. Los árabes dicen, bueno, pues los yacimientos son como los bancos, mientras tengamos el petróleo descubierto y en los yacimientos, bueno, pues el petróleo puede subir de precio y por lo tanto nuestros activos se van a apreciar. Entonces, repito, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la estrategia petrolera mexicana? Y por otro lado, me llamó mucho la atención no tanto los números que presenta Fluvio, sino la conclusión sobre el régimen petrolero, porque si la propuesta del gobierno implica que quien venga a hacer negocios tendrá que pagar más de lo que paga Petróleos Mexicanos, pues tienen un problema, porque más serviría como una pérdida de estímulo a estimular justamente la inversión de esas empresas en México. Yo diría, va totalmente en sentido contrario. Desde luego se trata de simulaciones, habría que discutir los números chiquitos, pero más que eso digo yo, el tema es si efectivamente la ley de ingresos sobre hidrocarburos, el esquema que trae planteado, implicaría decir 2 o 3 puntos es muchísimo dinero, porque son 2 o 3 puntos que irían en contra de las posibilidades de inversión de Petróleos Mexicanos. Gracias. Gracias, doctor. Fluvio, adelante, por favor. Sí, bueno, primero un comentario general sobre la viabilidad de todas estas propuestas. A mí me parece que la viabilidad de cualquier propuesta pasa por el fortalecimiento de las instituciones estatales. Cualquier tipo de apertura, por tímida que fuera, necesita de la consolidación de los órganos reguladores y en el caso petrolero, pues evidentemente en particular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo creo que si no, difícilmente podría haber una regulación efectiva. Aquí me preguntan hasta dónde podría bajar el precio del crudo, si está en 92.5, y el tema de la mano de obra. Es difícil, suelo decir que cuando hacen ese tipo de preguntas, que si bien Coatzacoalcos, que es mi ciudad natal, está a 2 horas de Catemaco, sigue siendo complicado tener un pronóstico, pero yo esperaría que más o menos por ahí anduviera los niveles de precios, ¿no? En torno a los 90, creo, si no me equivoco, Mario, que se aprobaba 86, ¿no? Entonces me parece que va a estar en el rango. Y efectivamente la petrolera es una industria pues muy intensiva en capital, y el costo de mano de obra en Petróleos Mexicanos es sensiblemente inferior a los costos en otras empresas internacionales. Incluso hoy en la mañana comentaba con Sergio que uno de los grandes riesgos de una apertura es pues la captura de los cuadros técnicos de Petróleos Mexicanos. O sea, si bien a nivel nacional, ante la circunstancia de una precarización constante del empleo en las últimas décadas, los salarios empleos pueden ser muy atractivos, lo cierto es que comparado con otras empresas, sobre todo las que se espera vendrían en el caso de una eventual apertura, pues no tienen punto de referencia, no son sensiblemente inferiores en el caso mexicano. Ahora, el endeudamiento, yo creo que, y aquí lo ligaría, ¿sabes? Es una pregunta sobre el López Portillismo de la propuesta del PRD. Yo creo que en general cualquier propuesta energética pues necesariamente está ligada a la propuesta fiscal, y creo que todavía sigue habiendo sectores a los cuales no se les ha cargado una tasa impositiva adecuada, y pienso fundamentalmente en el sector minero. Lo que se aprobó es una sobretasa del ISR, pero no una regalía. Creo que ahí hay espacio todavía para que el Estado pueda colectar los recursos que necesariamente tiene que sustituir a lo que dejara de percibir por el lado petrolero. Bueno, pues muchas gracias, agradecerles nuevamente su presencia aquí. Seguramente lo que vamos a ver en las siguientes semanas es otra vez el resurgimiento del debate petrolero, pero pues mientras más pasa el tiempo y más información tenemos, pues está claro que
no debemos arriesgar un sector tan estratégico para el país y aceptar, además, detrás de la propuesta del gobierno es aceptar que esta generación de mexicanos no es capaz de enfrentar este reto y tenemos que acudir a los extranjeros a que vengan a hacerse cargo, cuando pues es un negocio evidentemente que tiene que ver mucho con tecnología. Aquí en la ley de ingresos hay un pequeño derecho que es el .0000 sobre todo lo que nos genera el petróleo, justamente para inversión en tecnología, en investigación, en el sector de hidrocarburos, y se convierte siempre en la variable de ajuste. Este año se van a generar por ese derecho, el próximo año, 7.500 millones de pesos, y Hacienda lo ha recortado a 3.000 millones de pesos, justamente para que no haya investigación en este rubro, para que no haya tecnología mexicana, y en el fondo pues es decir que esta generación pues es incapaz de hacer lo que con muchas otras dificultades hicieron en los años 30 y 40, cuando se hizo la expropiación petrolera, donde no teníamos experiencia en este sector y se afrontó el reto y ha tenido resultados muy importantes para México. Entonces, pues vamos a estar en el PRD dando este debate y defendiendo nuestro petróleo, nuestra soberanía nacional y sobre todo la viabilidad de este país. Muchísimas gracias. Pues señoras y señores, ya hemos acudido a esta 12ª mesa denominada Reforma Fiscal, Régimen Fiscal y Destino de la Renta Petrolera. Esta mesa, que ha sido moderada tingentemente por el señor senador de la República, Mario Delgado Carrillo, quien es el presidente de la Comisión del Distrito Federal. Le damos un aplauso en agradecimiento por haber encabezado esta mesa que ha resultado de sumo interés para todos nosotros los mexicanos. Él ya agradeció también a los señores ponentes. Muchísimas gracias, maestros, doctor. Y pues a ustedes, señoras y señores, en nombre del grupo parlamentario del PRD de la 62ª legislatura en el Senado de la República, agradecemos muy cumplidamente la presencia de todos ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de